Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Para la siguiente parte de este video, una vez que ya tenemos la matriz hecha en Excel con toda la base de datos, es importante que, que hagamos una verificación de la integridad de la base de datos que tenemos en Excel. Entonces, para lo cual hacemos una tabla dinámica, marcamos toda la base de datos y ponemos insertar tabla dinámica. Le ponemos a aceptar y vamos a filtrar de uno en uno. Vamos a ver sexo, está perfecto. Tiene dos opciones, es decir, tiene una nominal dicotómica. En cuanto a carrera, tiene una politómica de 6 opciones. Universidad tiene una politómica de 6 opciones. En lo que es edad, nombre, teléfono y todas las categorías de la matriz, no habría mayor problema porque eso es de ingreso directo. Sí, es importante que veamos, por ejemplo, que dentro de la base de datos tengamos respuestas numéricas. Una vez que todo está listo, vamos a ingresar ya a SPSS. Es importante recalcar que al momento de abrir SPSS, ustedes, si es la primera vez que han abierto, utilizan los datos Unicode. Pero bueno, en este caso, a mí no me va a salir ninguna opción. El primer paso que nosotros vamos a hacer es la declaración de variables. Tenemos dos vistas, ¿sí? Una vista de variables y una vista de la base de datos propiamente dicha. En la vista de variables, primero tenemos que hacer la declaración de variables y todos los detalles y los valores. Para esto, cogemos la cabecera de cada uno de las variables de ingreso, copiamos, creamos una nueva pestaña y vamos a copiar con transposición. La copiada con transposición significa que las filas se convierten en columnas, para lo cual utilizamos este menú. En el menú desplegable, el clic derecho, el que tiene una flecha a la derecha y al mismo tiempo una flecha para abajo. Y listo. Tenemos que verificar que no exista dentro de la declaración de las variables que ingresamos al SPSS, no exista ningún carácter especial ni tampoco un espacio en blanco. Una vez que hemos verificado, copiamos y este sería el nombre de cada una de las variables. Vamos a hacer clic en el primer casillero de nombre y ponemos control V. Como nos habríamos dado cuenta, se pega y por default en cada uno de los cuadros de programación de las variables nos va a salir, por ejemplo, numérico, anchura de 8, decimales y tenemos que nosotros hacer una selección que vamos a ver a continuación. Sí. En cuanto a sexo, el tipo de ingreso va a ser numérico. Por favor, siempre, siempre va a ser numérico. Es importante que ustedes sepan diferenciar. Con el hecho del ingreso numérico no significa que es una variable paramétrica. Por ejemplo, yo puedo ingresar una variable de tipo nominal politómica en correspondencia 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, digamos, la pregunta dice cuál es la gaseosa de su gusto. Coca-Cola, Fanta, Fioravanti, Sprite y Pepsi, digamos. Cada uno va a tener asignado un número. Esos números son el tipo de ingreso, ¿sí? Así que le dejamos, en este caso, en numérico, en carrera también le dejamos en numérico, en universidad numérico. Hay que tomar en cuenta en edad, dependiendo del tratamiento que le vamos a ver a dar al ingreso, ¿sí? Bueno, eso ya vamos a ver más adelante. Como nombre, vamos a cambiarle esto a cadena.
porque ese es un ingreso no codificado. Es decir, es como que nosotros hubiéramos hecho una pregunta abierta y tenemos la opción de ingresar cualquier tipo de dato. En teléfono también va a ser cadena y listo. Vamos a centrarnos en la columna de sexo. Nosotros tenemos ingreso numérico, le ponemos en decimales, set, ¿sí? Y en la parte de etiqueta vamos a copiarle todos los mismos nombres de variables. En ocasiones me he dado cuenta que algunas personas suelen pegar exactamente el nombre o sea, la pregunta propiamente dicha. No es conveniente. Tendríamos que poner algún nombre que le distinga esa etiqueta, pero no le vamos a poner el nombre de la pregunta, es decir, la pregunta propiamente dicha. A ver, para poder ingresar directamente a etiqueta nos vamos al Excel y copiamos nuevamente, porque si no nos va a tocar hacer un ingreso individual. No es conveniente, pasamos mucho tiempo. Una vez que ya está listo, ahora vamos a decimales. Vamos a usar los decimales de todo, en todo el, en toda la base de datos, los decimales van a ser cero. Para declarar, nosotros copiamos y seleccionamos y ponemos control V. Con eso hemos eliminado la opción de entrada con decimales. Ahora, un punto muy importante es la declaración de los valores. En la tabla de declaración de valores tenemos nosotros que ver e igualar al ingreso que nosotros estamos haciendo en Excel. Nos vamos a pasar en Excel a la base de datos y vamos a ver cómo nosotros hemos declarado cada uno de estas. Tenemos nosotros masculino y femenino, ¿sí? Eh, tenemos que codificar. Como les dije, el ingreso al SPSS, la manera correcta de que nosotros podemos codificar es asignando un número. Por ejemplo, a masculino 1, a femenino 2, o a su vez lo contrario, femenino 1, masculino 2. Como es el primero que se muestra, vamos primero a organizar las observaciones de menor a mayor, ¿sí? Y vamos a hacer un copia y reemplazo. ¿Cómo hacemos esto? Primero, vamos a copiar la etiqueta que necesitamos cambiar a código. Nos vamos al SPSS y declaramos. Nosotros vamos a poner 1 y ponemos en etiqueta masculino. Nosotros vamos a copiar la siguiente etiqueta, que sería con valor 2 y femenino. De una hecha, ya tenemos declarado el valor dentro de la variable. Sí, está declarado el valor dentro de la variable. Hacemos lo mismo, tenemos que cambiar dentro del SPSS. Entonces, masculino, y vamos a hacer el reemplazo. Marcamos toda la columna que va a ser reemplazada y vamos a buscar en el Excel la parte de buscar y seleccionar. Hay dos métodos, la una por teclas calientes y la otra por menú. Por menú nos vamos a la parte de inicio, en el menú principal, buscar y ponemos aquí buscar y abajo en la segunda opción reemplazar. Ya, entonces vamos a buscar, ponemos control B, femenino. Femenino era considerado ¿qué número? Vamos a ver, femenino 2. Buscamos y seleccionamos. No se olviden que vamos esto a buscar en la base de datos y vamos a cambiar. Vamos a reemplazar. Es importante señalar, chicos, nosotros podemos pasarnos de ventana a ventana con Alt Tab, ¿sí? Para que ustedes puedan manipular de manera efectiva y de manera rápida el cambio de datos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a masculino, copiamos,
Pegamos en el cuadro de buscar y reemplazar. Y masculino era la etiqueta número 1, ¿no es cierto? Vamos a marcar. ¿Por qué yo marco toda la columna? En ocasiones nosotros vamos a tener en otro lugar puesto masculino y se cambiaría en toda la base de datos. Por eso es importante focalizar. Una vez que ya he seleccionado, pongo reemplazar y solo se cambia en la columna que yo estoy seleccionando. Una vez que está listo esto, nos pasamos a la siguiente variable, a la siguiente declaración de variable, ¿sí? En este caso sería carrera. Igual, nosotros aperturamos. Puedo buscar eh, una por una, pero de preferencia yo los recomiendo cuando ya tenemos una politómica, nominal politómica, nosotros nos vamos a la tabla dinámica y vamos a filtrar cuáles son las opciones de respuesta en carrera. Tenemos administración, contabilidad, derecho, medicina, mercadotecnia y otras. En este caso copiamos para que quede especificado. Y le vamos a otorgar un valor a cada uno. En este caso, en orden 1, 2, 3, 4, 5 y en 6 eran otras. Listo. Con Alt Tab me voy al cuadro de base de datos y voy a declarar los valores que tengo ya. Entonces, ¿cuál sería el primero? Administración sería 1. Pongo añadir. Contabilidad sería la segunda opción. Pongo añadir. Derecho sería la opción número 3. Medicina sería la opción número 4. Es importante aclarar una situación. La mitad de todo el trabajo, está en la organización correcta de la base de datos. Porque lo demás, los cálculos estadísticos simplemente son uso de menú. Si nosotros programamos bien el ingreso, la estimación de valores, al momento de crear la base de datos prácticamente estamos haciendo la mitad del trabajo. La opción de otras carreras va a ser el número 6 y ponemos aceptar. Ahora tenemos que cambiar esos números a las carreras, ¿sí? Entonces, recuerdan que en la ocasión anterior, en el video anterior, creamos un pivot para pasar de Excel a Excel. En este caso, nosotros vamos, una vez que tenemos ya establecido esto, vamos a revisar que todo esté en orden y vamos a proceder, como les decía, a crear la matriz en Excel que se llame pivot. Es importante utilizar este pivot para poder establecer claramente eh, el, el filtro y poder copiar en la base de datos. Vamos a reemplazar el pivot y vamos a grabarle nuevamente con otro nombre con la versión. Sería data inicial, esta sería la versión número 2 porque estoy modificando de el trabajo que hice la semana anterior. Hoy sería 7, 10, 24. Listo. Abrimos la matriz pivot y vamos a trabajar sobre la data inicial. Sí, no se olviden, en ocasiones suele pasar que nosotros nos equivocamos entre la matriz de Excel llamada pivot y la data inicial. Hay que trabajar sobre la data inicial. Entonces, yo tengo los números de referencia aquí con las etiquetas de la carrera y vamos a hacer el cambio. Marco, como les comentaba, marco toda la columna y vamos a hacer los reemplazos. Vamos a ver la primera carrera que es administración, que le vamos a asignar un valor de 1. Listo.
La segunda opción sería contabilidad. Vamos a pegar y vamos a pasar a la data. Y esta vamos a asignarle 2. Vamos a ver la carrera de Derecho y vamos a asignarle el número 3, pero debemos hacer los cambios dentro de la data inicial. No se olviden, antes de aplastar, reemplazar todos, debo ver que esté seleccionado el documento de Excel de data inicial y exactamente la columna carrera. Reemplazar. Vamos con la opción 4, que sería medicina. Vamos a la opción 5, que sería mercadotecnia. Vamos a la opción 6, que es otras carreras. Obviamente sobre la matriz data inicial en Excel, ¿no? Hacemos la verificación de que no haya ninguna otra opción y tenemos listo. Vamos a hacer el mismo proceso con los valores de universidad. Igual, necesitamos generar dentro de Pivot las opciones. Para esto, borro lo que copié anteriormente y voy a deseleccionar carrera y voy a seleccionar universidad. Entonces tenemos la opción Católica Central, otra Uniandes, UTA y UTI. Esto, pegamos y le asignamos un valor. Católica 1, Central 2, otra 3, Uniandes 4, UTA 5 y UTI 6. Y vamos a hacer los reemplazos en la data inicial. Seleccionamos, como les dije al inicio, toda la columna y hacemos la modificación. No se olviden que tenemos que codificar antes de ingresar los datos. Esta es una de las grandes equivocaciones que tienen los estudiantes o a su vez los científicos que son nobles en la parte estadística. Para evitar ese problema, ese conflicto, tenemos que depurar muy bien la data. Entonces vamos a buscar y reemplazar y vamos a poner la opción 1. Sería católica y le vamos a cambiar por 1. Perfecto. Vamos a buscar central. Este se le asigna número 2, pero sobre la data, ¿no? Vamos a buscar la opción 3, que sería otras universidades. Vamos a ver la opción siguiente, que sería Uniandes. Y ponemos la opción número 4 y reemplazamos en nada. No se olviden, es hasta acostumbrarse el uso del Alt Tab para pasar de ventana en ventana. Como ustedes se han de dar cuenta, está haciendo el trabajo bastante rápido antes de utilizar el mouse para pasar de ventana en ventana. Es mucho más operativo, mucho más eficiente, vuelve mucho más eficiente al trabajo. Utilizar las teclas calientes. A reemplazar ruta y finalmente UTI con un valor de 6. Una vez que tenemos ya codificado las opciones de estas variables sociodemográficas que son sexo, carrera y universidad, verificamos toda la data, que tenga integridad, que esté homogénea y que tenga estándar de codificación numérica
Y prácticamente ya está todo el trabajo hecho. Nos vamos al documento SPSS, verifico igual que tengamos ingresos. Nos ha faltado codificar universidad. Ya. Para esto nos vamos a Pivot. Ahí teníamos Católica, tenía un valor de 1. Añadimos. Central tenía un valor de 2. Otra tenía un valor de 3. Uniandes tenía un valor de 4. UTA tiene un valor de 5. Añadimos. Ya, aquí tenemos un valor, hemos copiado mal. Aquí debe ser en valor 5 y aquí debe ser UTA. Un pequeño error de ingreso. Y finalmente UTI tiene un valor de 6. La ventaja de todo esto es que cuando yo selecciono etiquetas que vamos a hacer más adelante, me va a mostrar la opción que yo he puesto. Ahora nos vamos al tipo de variable. Vamos a seleccionar todas como escala, a diferencia solo de el- las columnas que indicamos a priori que son nominales. Vamos a seleccionar y vamos a poner control B. ¿Sí? Es bastante fácil. Si yo quiero cualquier selección que yo tenga dentro del cuadro de programación de del tipo de medida, marcamos, ponemos control C, seleccionamos todo lo que yo quiero cambiar a ese valor y ponemos control B. Sí. Ahora vamos a guardar. No se olviden de siempre guardar conversiones. Es muy importante que ustedes versionen los documentos para cuando tienen algún error de ingreso de datos, puedan hacer modificaciones temporales, es decir, hoy me equivoqué, voy a ver el archivo que guardé ayer, la versión de ayer, o si hoy hice varias versiones, me voy a la versión anterior. Entonces yo me estoy yendo a la carpeta donde tengo guardado todo el documento, está en simulación, quinto B, y aquí voy a poner data, data, versión 1, 7, 10, que corresponde a la fecha, ¿no? 24. Le pongo guardar. No se olviden que siempre debemos guardar en este caso. Es muy importante. Listo. Cierro esta ventana de resultados. Le pongo que no quiero guardar. Paso a la vista de datos. Si yo quiero hacer un pegado total de toda la base de datos, este debe estar ya codificado, ¿no? No se olviden, vamos a cerrar pivot porque ya no lo necesitamos guardar. Yo voy a copiar todas las respuestas de toda la matriz. Una vez que está seleccionado todas las respuestas, yo voy a ir a aplastar control C. Y en la columna que dice en la pestaña vista de datos, pongo control B. Automáticamente se me debe pegar con formato, ¿sí? Entonces, tenemos una buena respuesta. Si yo quiero verificar las etiquetas, yo puedo aplastar este botón de aquí, en el cual me va a mostrar las etiquetas de las posibles respuestas, ¿sí? Al aplastar, ustedes se han de dar cuenta que pasa como masculino a femenino, de número o código a la etiqueta, ¿sí? Una vez que tenemos hasta aquí, hemos terminado de construir la base de datos. Hay que verificar que en todo el largo de ingresos haya integridad y no haya pérdida de datos.
Me parece que la base de datos está bien copiada y no ha habido ninguna pérdida de datos, ventajosamente. Entonces, hasta aquí está ya la construcción de la matriz en SPSS. Vamos a continuar después con lo siguiente, que sería el cálculo de alfa de Cronbach y el cálculo de análisis factorial para lo que es validez y también para consistencia interna.